Y vamos a leer primeramente el versículo de Juan, el Evangelio de Juan 14, 21. Juan 14, 21. Si tú ya lo tienes, ponte de pie. Y vamos a leer la palabra del Señor esta mañana. Juan 14, 21. Y dice la palabra del Señor así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Una vez más dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Señor, esta mañana te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos confiar, como tu palabra dice, que tú vas a venir en medio de tu pueblo, Señor, y habitar en tu adoración, Señor. Y Padre, hemos entregado a ti, Señor, una ofrenda, Señor, de sacrificio vivo delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por escuchar, por estar aquí, Señor, por juntos, Señor, poder alabar al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por venir y empezar a hacer tu obra, Señor. Dios, te pedimos, Señor, que esta palabra que tú traes esta mañana, tú puedas ministrar a nuestro corazón, Señor, y demostrarnos, Señor, hacernos evidentes, Señor, si te amamos o no, Señor. Si a lo mejor, como dice tu palabra, nada más de dientes para afuera y no realmente con nuestro ser, con nuestro interior, Señor. Padre, bendice esta palabra, Señor, que seas tú el que traigas esta palabra, este refrigerio, Señor, a cada uno de mis hermanos este día, Padre. Sé yo un instrumento tuyo, Padre, para traerla, Padre, y bendecir a mis hermanos, Señor. Y que juntos como iglesia, Señor, podamos ser, Señor, unidos en crecimiento, Padre, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, aún por aquellos que no pudieron venir, Señor, o vienen en camino, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Amén. Pues como vemos aquí, Juan, el evangelista, está dando dos pautas para dar primeramente una perspectiva de lo que el cristiano tiene que hacer para amar al Señor. Y en la primera parte del versículo nos dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda. Mucha gente puede decir: es que yo sí me sé la Biblia, es que yo sí me sé los 10 mandamientos, ¿sí? Pero no se queda ahí, en que quede en el ahora sí que en la cabeza, ¿verdad? En el cerebro, en el conocimiento, en lo cognitivo. No se queda ahí. La palabra de Dios nos dice que hay que ponerlos en obra, hay que guardarlos. Y trae una consecuencia esto, el guardarlos, el tenerlos y guardarlos. Me dice que, en segunda parte, que entonces el Señor nos amará. Y aún Jesús también nos amará y Él se manifestará a nosotros. Realmente algo primordial, algo fundamental que tiene que tener el cristiano o en la vida del cristiano es amar al Señor Jesús. ¿Sí? No podemos pasarlo por alto, no podemos dejarlo a la ligera, ¿sí? El que nosotros amemos a Jesús. Y aquí lo fundamental del amar a Jesús no entra en una categoría de opcional, en que puedo o no puedo, quiero o no quiero, debo o no debo, ¿sí? Es fundamental el amar al Señor Jesucristo.
Realmente aquí, en esta parte, en esta acción, en este ejercicio, debemos entrarle con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Con todo nuestro corazón, el amar día con día al Señor Jesucristo. Básicamente, nuestro amor crecerá por dos formas o dos medios, ¿sí? Uno, el conocimiento que tengamos de Jesús. Si no, hablábamos hace varias predicaciones anteriores que si nosotros no conocemos a Jesús, si no conocemos cómo es Él, cuáles son sus características, ¿sí? Nosotros no vamos a saber amarle. Es muy difícil para el ser humano, ¿sí? Y parte de uno de los puntos habla de eso, el poder amar sin ver. Dice inclusive uno de los dichos muy mexicanos, que ¿de la qué? De la vista nace el amor, ¿sí? Entonces, necesitamos conocer al Señor. No podemos verlo físicamente, pero ¿dónde lo podemos conocer? ¿Dónde podemos ver cómo es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? En la palabra del Señor, en el conocimiento que nosotros adquirimos al momento de estar leyendo su palabra. Y otra es nuestra relación que tengamos todos los días. Dicen que un amor en una pareja es muy, muy difícil que se logre cuando hay lejanía. Se logra en algunos de los casos, pero es muy difícil porque no hay esa relación como se debe de ser. Por lo tanto, si lo trasladamos a la relación que nosotros tengamos con el Señor, nuestra relación debe ser genuina todos los días con el Señor. No puede ser de nada más los domingos o no nada más los días de reunión. Nuestra relación tiene que ser diaria, continua. Entonces, estas dos formas nos van a hacer crecer en el amar al Señor, conociéndole y teniendo una relación. Es como un noviazgo, ¿sí? El amor va creciendo conforme tú vas conociendo a tu pareja, conforme tú te estás relacionando con él. Me acuerdo yo cuando andaba de novio con mi amada mujer, al principio la veía una vez a la semana, ¿sí? No tenía la oportunidad. Nosotros vivíamos en los departamentos que están, al principio vivíamos en el crucero de las Brisas, ¿sí? En unos bungalows que había ahí. Y yo realmente estaba estudiando. Ella vivió siempre en Colomos. Pues para ir a Colomos yo tenía que pagar 2 camiones. Entonces, a veces no tenía los medios para ir. Entonces, a veces ahorraba, hacía mis ahorritos durante la semana y podía ir a verla una vez a la semana. Y ahí iba, conociéndola, ¿sí? Empezando a tener esa relación. Y pregúntame, cuando fueron los últimos meses de novios, ¿cuántos días la veían? ¿Qué creen? Diario la veían. Tuvimos la oportunidad de pasarnos a vivir a Colomos en ese entonces. La casa hogar se fue para allá, allá la iniciaron y pues yo veía a toda mi esposa todos los días. Bueno, en aquel entonces mi novia todos los días. Entonces fue creciendo, ¿sí? Esa relación todos los días. No me cansaba. A veces me decían, ¿cómo no te animabas a verla todos los días? Pues no me cansaba. Y cada vez ese conocimiento de ella, qué era lo que le gustaba, qué no le gustaba, ¿sí? A lo mejor cuando yo la llegaba a ver una vez a la semana, pues sí se ponía hasta guapa, ¿eh? Y yo también me ponía hasta guapo y perfumado, ¿verdad? Y a veces, cuando yo la veía a diario, pues yo llegaba a veces a su casa y a veces a lo mejor la encontraba, pues no como guapa, ¿verdad? A lo mejor en los ¿cómo se dice? Trapos de quehacer, porque ella trabajaba y tenía que regresar a hacer sus quehaceres, ¿no? Entonces, yo cuando la veía en la clínica, tenía todo su uniforme, entaconada, porque era una mujer que usaba tacón grande, entonces, estaba muy, muy arreglada. Y de repente, pues, ya yo la encontraba en casa, a lo mejor con tenis, con otro tipo de ropa, pero aún así, yo la conocía así. Yo la conocí en su casa y empezó a crecer esa relación, ¿sí?
Y es así con el Señor que tenemos que iniciar, como un noviazgo. Y no me van a dejar mentir que aquí, cada uno de los que tuvo un noviazgo, ¿sí? Así fue. Fue empezando a conocer su esposa. Fiden está en ese lapso de conocer a su novia, ¿sí? Pero todos los demás, que a reserva de los chicos que están de adolescentes y jóvenes, pues así pasamos nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo, conociéndole y cultivando esa relación. Vamos a ver el primer punto de cómo nosotros sabemos que amamos al Señor Jesús. Y yo te hago una pregunta, que es el primer punto. Y te digo, ¿nuestro amor a Jesús se demuestra con hechos? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Ayúdenme a ir a 1 de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. La primera carta, la primera epístola que escribió Juan en el capítulo 3, versículo 18. Y dice así: Hijo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es que yo te quiera preguntar, ¿amas a Jesús? Claro que tú me vas a decir y me vas a contestar que sí. Seguramente me lo dirás que sí lo amas, ¿sí? Pero aquí el detalle que tenemos que hacernos, ¿sí? Ese diagnóstico en nuestra vida es que si profesamos amar a Jesús, ¿sí? En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. ¿De qué sirve que tú puedas decir o la gente pueda decir que ama a Jesús? Tú puedes hacer una encuesta e irte al jardín y preguntarle a la gente, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Jesucristo? Y yo te aseguro que el 100% o el 99.99 te va a decir que sí. ¿Sí? En su conocimiento. ¿Sí? Yo amo a Jesús. Pero realmente su manera de vivir, ¿sí? ¿Se ve que ama a Jesús? ¿De qué sirve que puedan decir que aman a Jesús? ¿Sí? Y todas sus acciones, todas sus actitudes, todos sus pensamientos demuestren lo contrario. Si yo digo que amo a mi esposa, no la voy a calumniar, ¿sí? No le voy a hablar mentiras. No voy a cultivar esa relación con ella. Podemos decir que las palabras salen sobrando. Si nuestros hechos no dicen lo contrario. Tenemos que amar, como dice Juan, en hecho y en verdad, demostrándole al Señor que le amamos con nuestros hechos, con nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Y ahorita vamos a ver cómo podemos ver eso. ¿Sí? El segundo punto que vamos a poder tocar este día es: amar a Jesús no es cualquier clase de amor. ¿Sí? Amor en hebreo y en griego tiene distintas connotaciones, ¿verdad? Es amor ágape, ayúdenme, amor fileos, amor ¿qué? Eros. Entonces, uno de esos amores, ayúdenme, ¿cuál es el amor a Dios? ¿Cuál sería? Ágape. Ayúdame, Fabián, ¿cuál es? Ágape. Es el que tenemos que nosotros demostrar aquí. Es muy distinto cuando nosotros amamos a nuestra esposa, ¿sí? Es muy distinto el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿sí? No se compara. Por eso dice aquí, perdón, el amor
a Jesús no es cualquier tipo de amor, ¿sí? Es ese amor ágape. Y vamos a ver qué es parte de ese amor. Vayamos a Deuteronomio 6:4. El Pentateuco, el quinto libro del Pentateuco, de la ley del Señor. Deuteronomio 6:4. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás, estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y concentramos tu vista en el versículo 5 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Amar a Dios es con todo nuestro ser. Y ahí está implícito el amor y la intensidad que nosotros le estamos dando. ¿Sí? Porque si se fijan, hay una palabra en masculino y femenino que nos da la intensidad que nosotros vamos a amar en el versículo 5. Porque no dice: y amarás al Señor con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. No, ¿verdad? ¿Qué palabra nos da la intensidad que nosotros tenemos que poner en este amor? Todo, toda. Si algo que nosotros tenemos que tener y concentrar todo nuestro esfuerzo, nuestro empuje, ¿sí?, nuestra meta y nuestros deseos es amar al Señor. Es donde nosotros tenemos que ponerle todo el empuje, toda la enjundia, dijeran, todo el fuá, toda la fuerza que tengamos. Y realmente tiene que haber algo en nosotros que el día de ayer tiene que ser diferente al día de hoy, con mayor intensidad, el amar al Señor. En el versículo 6 dice que el mandato que Dios nos da es que no solo nosotros debemos de amar a Dios sin medida, ¿sí?, dice, sino que debemos de enseñar a nuestros hijos a que amen al Señor. Aquí los judíos tienen bien entendido esto y es un ejemplo para nosotros. Ellos así textualmente pasan a sus generaciones la palabra del Señor. Ellos lo enseñan punto y coma, como la palabra del Señor nos dice. Es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. ¿Sí? Que una de las misiones que nosotros tenemos como padres, importante aquí y en nuestras vidas, es trabajar todos los días con nuestros hijos y poderles enseñar el amar a Dios. Es algo que no podemos dejar o darnos el lujo de fallar, en que nosotros podamos pasar esa enseñanza, esa información a nuestros hijos, ¿sí?, de cómo es amar al Señor. A lo mejor tú me dirás, pues yo los puedo meter a una escuela, un colegio excelente, ¿sí?, darle los mejores maestros, ¿sí?, una mejor casa, unas vacaciones excelentes de sus sueños, ¿sí? O por el otro lado, a lo mejor no podemos darle todos esos lujos,
todos esos privilegios. Pero algo que no podemos fallar, algo que podemos tener, ¿sí? Y no es porque no tengamos lo económico, no tengamos los medios, ¿sí? No podemos fallar en enseñarles a nuestros hijos el amar a Dios. Mi esposa tiene una carga por sus hijos y todos los días está invitando a mis hijos a acercarse a los pies del Señor, amar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Es algo que ella no falla. Ella tiene como encomienda esa carga de que sus hijos, Samuel, Jeremías y Daniela, aún casada ella, amen al Señor. Y yo sé que es algo que no va a cansar, no va a desistir mi mujer en enseñarles. Nuestros afectos, ¿sí? Nuestra demostración de afecto a Dios no puede estar limitado a nuestro criterio. En otras palabras, que aunque sabes que no le amas con toda tu capacidad, con todas tus fuerzas, estés conformado o conforme con tus afectos. ¿Sí? Si tú sabes que a lo mejor no has puesto todo tu empeño, toda tu dedicación, no le has dado la importancia, no te quedes ahí. No digas, pues yo ya cumplí, yo ya le amé. No, debemos de ir día con día creciendo en amor hacia el Señor. Limitar a Dios nuestro amor es prácticamente no saber con qué Dios estamos tratando. ¿Qué Dios tenemos enfrente? ¿Cuál fue el que nos amó, dio su vida y nos sigue amando? No sé cómo tú ames a tu mujer, a tus hijos, pero seguramente no me dejarás mentir que estarías dispuesto a poder dar la vida por cada uno de ellos, ¿o no? Si a lo mejor tu amor así de chiquito te haya hecho enojar o te haya, ¿cómo se puede decir? Haya cometido el más grande de los pecados, tu hijo, tu hija, estarías dispuesto a dar su vida por ellos. ¿Pero qué crees? El amor que nosotros necesitamos tenerle al Señor debe estar por encima de nuestros seres queridos. No, espérame. ¿Cómo yo voy a amar más a Jesús que a mis hijos, a mi esposa? No, eso como que no concuerda, no va conmigo. ¿Sí? Eso como que está algo ahí turbio. Pero no. Acompáñame a Mateo 10:37. Fíjense lo que decía Jesús. Palabras del mismo Jesús. No fue un profeta, no fue un evangelista, un discípulo. Fueron palabras que Jesús lo dijo. Y a lo mejor en tu Biblia están a lo mejor hasta en rojo, porque fueron palabras que Jesús dijo. Y dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Los padres, nuestros hijos, son una referencia del nivel más grande de nuestro amor que podemos tener en nuestra vida. Porque a lo mejor tú no amas más a un amigo que a tu esposa o a tu esposo. No amas más a lo mejor a un hermano que a tus hijos. Es ese nivel más alto, ¿no?, que tenemos.
pues Jesús, el amor que nosotros tenemos que tenerle a Jesús debe superar por mucho ese amor que nosotros podamos tener. Aquí viene la primera evidencia que nosotros podemos ver si amamos a Jesús. Dice, el amor a Jesús lo podemos ver en la obediencia que nosotros le rendimos. Primera de Samuel 15:22. Fíjense lo que el Señor se complace. Primera de Samuel 15:22. Y empieza una pregunta que hace Samuel aquí en este versículo. Dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Aquí viene la respuesta. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. En la obediencia al Señor no hay medios chiles, no hay medias, ¿sí? Es sí o no, es total, de corazón y sincera. Así debe de ser nuestra obediencia con el Señor. Es como un ejemplo, me les puedo poner. El decir que no robas grandes cantidades, o sea, millones o 1,000 pesos, pero si robas 1 peso, para Dios es igual el robar 1 peso que el robar 1,000 pesos, 10,000. Es robar, ¿sí? Con la obediencia del Señor no podemos decir, bueno, hoy sí te obedezco, en esto sí te obedezco, en esto no me lo toques, yo me arreglo. ¿Sí? No. Con el Señor la obediencia debe de ser completa, total. Hay cosas que para la vida del cristiano son importantes, ¿sí? Como por ejemplo, venir a adorar al Señor, ¿sí? Venir a hacer el aseo, trabajar con los niños, estar trabajando en algún ministerio. Pero de nada sirve que tú estés enfocado y preparando una mejor clase para los niños, barriendo con la mejor escoba y dejando 0 de polvo, ¿sí? Si nuestra obediencia al Señor no es total, de nada sirve. En Juan 14:23, no lo busquen, lo voy a leer rápidamente. Jesús respondió y dijo, si alguien me ama, mi palabra guardará. Muy parecido a lo que leíamos al principio, ¿verdad? Que necesitamos tener los mandamientos y guardarlos. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Ahora, no es guardarla en una mochila, no es guardarla en la repisa, no es guardarla en algún lugar exclusivo. Guardarla se refiere a estar atentos en cumplirla, en cumplir la palabra de Dios. Que tiene esa persona cuidado de no caer en desobediencia. Y no por lo que pueda pasar o las consecuencias que se tienen, ¿no? ¿Sí? De repente podemos decirle a nuestros hijos, si tú no vas a la iglesia y no lees, no vas a salir. O no vas a ir con tus amigos. O no te voy a comprar una paleta. Y la gente o los chicos lo hacen a veces por esa consecuencia que no puede hacer. Pero realmente el guardar la palabra y cumplirla es porque amamos la palabra, no por esas consecuencias, ¿sí?, que pueda haber en el Señor. Hace rato les decía que si nosotros no vemos, a veces no amamos, ¿sí? Y ese punto es el que aquí habla, que aunque nosotros no veamos al Señor, ¿sí?, nuestro amor por Él debe ser grande. Y dice aquí, ha implicado
una palabra, ¿sí? Que es nuestra fe a Jesús está relacionada con nuestro amor a Él. ¿Sí? Primera de Pedro 1:8, fíjense lo que nos dice. Habla de lo que no podemos ver. Primera de Pedro 1:8. Dice, a Él le amáis sin haberle ¿qué? Visto, y en Él creéis, aunque no lo veáis ahora. Creyendo en Él os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Aquí está implicada nuestra fe, ¿sí? Habla que no lo hemos visto, ¿sí? Pero le amamos. A Él le amamos, ¿sí? No lo hemos podido palpar, observar, y aún en Él creemos, ¿sí? Nuestra relación con Jesús se inicia y se sostiene en un acto de fe, porque no lo vemos. ¿Cómo se sustenta una relación de un noviazgo? Hablábamos. ¿Cómo? Viéndola, ¿verdad? Decíamos por ahí que a veces los noviazgos muy distantes no tienen el éxito, ¿sí? No quiero decir que todos, pero no tienen el éxito correcto porque no se ve, no hay una relación, ¿sí? Pero aquí la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor inicia y se sostiene en el acto de la fe, ¿sí? No le conocemos cara a cara. ¿O alguien de ustedes ha visto a Jesús cara a cara? ¿No? Pero realmente la fe que tenemos nosotros en Él nos hace la posibilidad, o nos da la posibilidad de conocerle espiritualmente, y le amamos. Ahora, la palabra de Dios fortalece nuestra fe, porque ahí podemos ver cómo Él nos ama, ¿sí? Dentro de toda la palabra del Señor podemos ver ejemplos cómo Él nos ama, ¿sí? Y conforme nosotros la leemos, ¿sí? Aprendemos de esa fe y crece nuestra fe en Él. Creyendo en Él, dice aquí este versículo, hace posible que podamos gozarnos, alegrarnos en un gozo inefable. Aquí podemos poner el ejemplo de cómo esos cristianos en los primeros siglos, ¿sí? Fueron capaces de soportar crueles situaciones, difíciles torturas, ¿sí? Sin haberle visto a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe habla y explica ese amor que ellos tenían, que aunque no le vieron, no le conocieron, pero creyeron en Él y aún dieron su vida por Jesús. Murieron no tristes ni llorando, con un gozo inefable, ¿sí? Algo que no se puede explicar, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar que un hombre está en la hoguera dándole la gloria al Señor, quemándose, y no decir me duele, me arde? No estaba gozándose en el Señor. Es algo que no se puede entender hasta a lo mejor hasta experimentarlo. Otra evidencia que podemos nosotros tener para saber si amamos al Señor es, amar al Señor es servirle. Decir que amamos a nuestro Dios, a lo mejor esto podemos no entenderlo muy a 100%, porque a lo mejor no hemos vivido una vida de esclavitud. Un esclavo, ¿sí? Sabe y puede decir que ama a su amo, a su dueño, ¿sí? O más bien, un esclavo sirve a su amo porque le ama. Y es así, si lo trasladamos a nuestros hechos y a nuestro momento, decir que Jesús es nuestro Señor equivale a decir que Él es nuestro amo y nosotros sus siervos,
¿sí? No podemos ponernos rejegos, decir hoy no me levanto y no hago las cosas, ¿sí? Es una de las condicionantes para poder ser salvos. Hay que hacer del Señor nuestro Señor en nuestras vidas. Dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás ¿qué? Salvo, ¿verdad? Entonces necesitamos confesar que Él es nuestro Señor. Pero si no hay obediencia, ¿cómo podemos decir que el Señor es nuestro Señor en nuestras vidas? Juan 12:26 dice, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame a donde yo estoy. Y ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame a donde yo estoy. Allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. Nuestra vida tiene que tener un enfoque de servicio todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que lo debemos de hacer 24 horas, 24/7, ¿sí? No hay nada ajeno que no podamos o no debamos hacer para el Señor. Sí, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Sea que estés barriendo, sea que estés haciendo la tarea, sea que vayas a tu trabajo, ¿sí? Sea que estés haciendo la comida, que estés lavando, todas nuestras acciones, actividades deben ser enfocadas en el servicio al Señor, como si para Él lo estuviéramos haciendo. El servicio del Señor va en contra de una doctrina que se ha levantado, que es la doctrina de la autoestima. Porque servir al Señor es darle la mitad de nuestra vida. 3/4 es todo, ¿verdad? Por lo tanto, es renunciar a ella. Jesús les decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. ¿Qué enseña esta doctrina? ¿O qué enseña la autoestima? Sí, los psicólogos hablan ya mucho de esto en esta temporada, en esta época. La autoestima te dice, o un psicólogo puede decirte que la autoestima te enseña a valorarte, que eres importante, ¿sí? Que mereces lo mejor, ¿sí? Que te ames a ti mismo, ¿sí? Que te cuides, que te des tiempo a ti, etcétera, etcétera. Pone en el centro al ser humano y el entorno todo lo demás. De repente también hay pastores que llegan a enseñar que primero debes de amarte a ti mismo para que entonces puedas amar a Dios y a los demás. Pero no es así. Yo te pregunto, antes de llegar a Dios, ¿puedes amarte a ti mismo? Estando en una condición, como dice la palabra, que estamos muertos. ¿Cómo un muerto puede amarse a sí mismo? No se puede. Espiritualmente, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos si estamos muertos? Quiero ir terminando con este versículo de Mateo 16:25. Dice el Señor en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Tienes que dar tu vida en servicio del Señor. No puedes darle a medias tu vida. ¿Sí? Y aun si tú quieres salvar tu vida, ¿sí? Aunque si tú no te quieres comprometer en el servicio, en demostrar que amas al Señor dando tu vida, puede ser que la puedas llegar a perder. Puede ser que no puedas llegar al reino del Señor. Mas sin embargo, dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto, la gente de los primeros siglos lo tenía bien claro. Era algo que ellos entendían completamente. Yo, si amo al Señor, si lo he puesto en primer lugar, aún arriba de mi familia, aún arriba de mi esposa, de mis hijos, si yo amo al Señor, yo puedo dar mi vida. No la escatimo, la puedo perder, porque sé que dice Mateo 16, 25, que si yo pierdo mi vida a causa del Señor, voy a hallar vida. Dice, amar a Jesús es tomar nuestra cruz, ¿sí? Pero no es llevar la cruz de manera triste, resignados, pues es lo que me tocó, es porque mis padres me llevan, es porque no hay otro lugar, no hay otro camino, pues es que es lo que tengo que hacer todos los domingos, ir a la iglesia. No, no es esa forma. El llevar a la cruz, sí, debe de considerarlo el cristiano como un privilegio, sí, un honor, un gozo. Lo hacemos porque ¿qué? Amamos al Señor. Tomamos esa cruz, tomamos esas consecuencias que pueda haber el seguir a Jesús, ¿sí? Esas dificultades, esas carencias que a veces hay cuando seguimos al Señor. Porque a lo mejor a ti te pueden dar un buen trabajo en otro lugar donde vas a ganar mucho, ¿sí? Pero puede ser que ahí te alejes del Señor y pierdas tu vida. Pero por amor tomamos esa cruz. Concluyendo, el amar a Jesús es un proceso de todos los días, ¿sí? No es algo que va a ser como místico y que va a salir de repente. El amar al Señor es un proceso de todos los días, ¿sí? No hay ese, como dicen, que el amor a primera vista. El amor se va cultivando. El amor va creciendo, es como una plantita que se le va echando agüita, a bonito, ¿sí? Se le cuida, se le quita las ramitas secas y va creciendo. Es algo de todos los días, no es algo místico que nace así de la noche a la mañana, ¿sí? Se demuestra con una obediencia diaria, con un pensar y un vivir de la manera como el Señor nos dice, atendiendo a sus mandamientos, guardándolos. Y el amor del Señor, el amor al Señor, a Cristo, no puede ser algo meramente doctrinal, ¿sí? Es una relación, debe de ser algo que está creciendo, ¿sí? Es algo que se va cultivando. No es algo que te enseñan y queda aquí en tu cerebro. Debe de bajar al corazón y debe de haber demostración de afectos, ¿sí? Es una relación que se está cultivando día con día. Ahora yo te pregunto, ¿amas al Señor? ¿Sabes que amas al Señor? O con lo que hemos visto, tú dices, bueno, pues a lo mejor me falta algo. Yo creí haber pensado que amaba al Señor, pero a lo mejor lo amabas a 3/4. No lo amabas con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. A lo mejor decías, no, primero está mi familia, primero están mis hijos, mi esposo y luego Jesús.
Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de poner en primer lugar el amor que tengamos al Señor. Y esto implica obediencia, esto implica inclusive dar tu vida por el Señor. Amén. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? Que ahorita entrara el ejército, la marina, y dijera, ¿quién es cristiano? Alzarías la mano, porque hay una, ¿cómo se dice? Orden de aprehensión. ¿La harías? ¿Y dirías que sí? ¿O dirías, no, es que a mí me metieron, yo pasaba y aquí me aventaron para adentro? ¿Sí? O con tus amigos estando en una reunión, ¿demostrarías que eres cristiano? ¿Pudieras ser esa diferencia? Porque amas al Señor, no por las consecuencias que pueda haber. ¿Sí? Que si no le amo, a lo mejor no me van a dar mis padres algo. ¿Amas al Señor aún sin consecuencias? ¿Lo demostrarías? Cierra tus ojos. Ponte de pie, por favor. Y ahora sí, cierra tus ojos. Y no te voy a decir que levantes tu mano o pases aquí si no has amado al Señor. Acuérdense, es una relación personal. Es tú y Él. No implica que vengas a tener que meter a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. Es una relación entre tú y Él. No depende de tu estado de ánimo. No depende de cómo estás económicamente. Es una decisión que tú tienes que tomar de amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y si a lo mejor alguno de estos puntos no lo has hecho y tú decías que amabas al Señor, pues a lo mejor es momento de poder reflexionarte, ¿sí? Y a decir, Señor, perdóname, porque a lo mejor yo decía que te amaba, yo pensaba que te amaba, pero no lo hacía al 100%, no lo hacía con todo mi corazón, no lo hacía con toda mi mente. Anteponía esto o anteponía lo otro. Cierra tus ojos y tú habla con el Señor. Acuérdate que es una relación entre tú y Él. Cuando tú te enojabas con tu esposa o tu esposo, a lo mejor no decías, mamá, ven, ayúdame, o papá, ven, ayúdame porque me peleé. Lo arreglaban entre ustedes dos por ese amor. Ahí estando, en este momento, cerrados tus ojos, pídele perdón al Señor si no lo has amado, si no ha habido obediencia total en tu vida, si has antepuesto algo, si a lo mejor le has dicho, aquí no te metas, yo estoy aquí arreglándolo, este es mi asunto, tú no te metes. Señor, te damos gracias esta mañana. Dios, gracias porque tú eres fiel, Señor. Señor, tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, Señor. Que pongamos el mejor empeño, Señor, el mejor esfuerzo por amarte, Señor. Todas nuestras ganas, Señor, todo lo que está en nuestro ser para amarte, Señor. Que podamos obedecerte, Señor. Aún conociendo tus mandamientos, Señor, no los hemos guardado, Señor. No los hemos puesto en práctica, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Porque tú dices que el que te ama, guarda tus mandamientos, Señor. Conoce tus mandamientos y los pone por obra, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos puesto por obra, Señor, tus estatutos, Señor. Perdónanos, Señor, si no lo hemos pasado a nuestras generaciones, Señor. Si no lo hemos compartido y enseñado a nuestros hijos, a nuestras hijas, Señor. Si te hemos fallado en esa área, Padre,
Te pedimos perdón, Señor, esta mañana, Dios. Padre, si hemos antepuesto algo, Señor, y hemos amado, Señor, a lo mejor a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, y a lo mejor un amigo o una amiga, Señor, antes que a ti, Señor. Sabiendo que tenemos que ponerte en un lugar especial. Que el amor que te tengamos a ti, Señor, es un amor especial. No es cualquier amor, Dios. Dios, gracias, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos dado el servicio a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro amo, nuestro Señor, y que lo hemos dicho miles de veces, Señor, pero que a veces nos sentamos en nuestros mismos y nos amamos a nosotros mismos, Señor. Nos consideramos a nosotros mismos primero, Señor, que a ti, Señor. Que aún no estamos dispuestos, Señor, a dar nuestra vida por ese amor. Dios, perdónanos, Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias porque aún con todo esto, Señor, con todas estas fallas, Señor, tú estás ahí amándonos, demostrando tu amor, siendo fiel, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Dios, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, que con esta enseñanza podamos empezar, Señor, a amarte como es debido, como tú quieres, Señor, como tu palabra nos lo enseña, Señor. Dios, gracias, Señor, esta mañana, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos ir a nuestras casas pensando, Señor, y analizando, Señor, aún nuestras vidas, Señor. Y si allá, Señor, nos acordamos de algo, Señor, poderte pedir perdón, Señor. Y borrón y cuenta nueva, Señor. Dios, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Que si no fuera por ello, Señor, no estaríamos aquí, Señor, congregados como iglesia, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en coinonía, Señor, en unidad con toda la iglesia, Padre. Gracias, Señor, y no nos cansamos de poderte decir que te amamos, Señor, y te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.